¿Qué hacer al acabar la carrera? ¿Te sientes desorientado? ¿Qué es lo que sigue? Somos GeoAcademy y te damos la bienvenida a nuestro podcast La Hora Minera, un espacio donde líderes estudiantiles, practicantes, becarios y profesionales que trabajan en las principales compañías mineras de Perú y Latinoamérica nos relatarán sus experiencias y te brindarán orientación sobre qué dirección tomar y cómo actuar al terminar la carrera de Ingeniería de Minas. La Hora Minera, el primer podcast dedicado a la Ingeniería de Minas. Te esperamos todos los días. Bien. Buenas noches con todos los presentes. Les damos una vez más la bienvenida a La Hora Minera, que es un espacio donde los amantes de la carrera de Ingeniería de Minas o afines pueden explotar sus conocimientos con ayuda de nuestros profesionales, los cuales tienen una amplia experiencia en el campo laboral y son invitados a estos podcasts con el fin de enriquecer los conocimientos de nuestros oyentes. Agradecemos a todos la presencia y seguiremos trabajando para brindarles los mejores podcasts interesantes para el beneficio de nuestros alumnos. Sin más que decir, les presento el tema de hoy, es Vida y desafíos de los mineros, que está a cargo del ingeniero de minas Abraham Orozco Cornejo, quien es egresado de la Universidad Nacional de Ingenierías. Actualmente cuenta con 8 años de experiencia en el área de operaciones mina, productividad, perforación y voladura en gran minería. Actualmente se desempeña como supervisor de operaciones en Sociedad Minera Cerro Verde. Bien, no se olviden que terminando la entrevista se va a realizar una ronda de preguntas que las pueden ir dejando en los comentarios para que el ingeniero muy gustoso pueda responderlas. Bien, ingeniero Abraham, muy buenas noches. Buenas noches, Yamira. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nos gustaría que nos cuente un poco más sobre usted. Claro, cómo no. Bueno, no sé si sea tan interesante mi vida, pero voy a tratar de contarles un poco de mis experiencias, ¿no? Y un poco de mí para que tal vez les pueda ayudar un poco a que ustedes vean en general cómo se orienta un ingeniero de minas cuando termina la universidad, ¿no? Que es lo que está orientado este podcast. Uh-huh. Así es, ingeniero. Bien, vamos a dar inicio a nuestra ronda de preguntas, que en realidad es lo que todos estamos esperando. Cuénteme, ¿cómo fue su inicio en la minería? ¿Cómo fue su primer paso en el mundo minero una vez que usted egresó de la universidad? Sí, bueno, primero me gustaría empezar con contarles que yo cuando estaba en la universidad ni siquiera me imaginaba cómo era una mina, ¿no? Yo nunca había estado en una mina, ni siquiera había estado en la serranía, en la altura, ¿no? Yo solamente de mi niñez y en mi juventud como que la pasé en Lima y en la zona norte de Piura, Tumbes, Trujillo, porque era donde vivía, donde estaba la familia de mi papá, pues, ¿no? Entonces, yo no conocía la altura, no conocía el frío, no conocía en realidad lo que uno experimenta ya cuando trabaja en una mina, ¿no? Entonces, bueno, como dice Yamira, yo me preparé en la Universidad de Ingeniería, en la Universidad Nacional, en Lima. Lo que sí, obviamente, yo de muy joven me gustaba mucho las matemáticas, los números, pues no los cálculos, era bueno en eso. Y yo quería estudiar ingeniería, ¿no? Pero en realidad no sabía cuál, ¿no? Hay muchas ingenierías y a veces uno cuando es joven no conoce, ¿no? En realidad las industrias no conocen nada de eso, ¿no? Entonces yo elegí ingeniería de minas más que todo porque vi la currícula de los cursos que se llevaban, ¿no? Me gustaba, por ejemplo, mucho la matemática y la física. La química la conocía, pero no me gustaba tanto. Entonces,
como que hice un filtro de algunas ingenierías por ahí que tenían, por ejemplo, mucha química, ¿no? Que era algo que no me gustaba mucho, entonces las filtré, ¿no? Esas no, y hasta que quedaron algunas pocas, que era minería, ingeniería civil, ¿no? Y otro factor importante fue bueno, recibí consejos mucho de mis familiares, ¿no? Consejos de los familiares que muchas veces te recomiendan, ¿no? Que las ofertas laborales que hay, el lado económico también, ¿no? Y bueno, eso me dijeron, ¿no? Me recomendaron que la ingeniería de minas somos un país minero, tenemos bastante oferta laboral, es muy bien remunerada, como se podría decir, ¿no? Y bueno, fueron los factores claves por lo cual yo me orienté como que a estudiar ingeniería de minas sin saber cómo era una mina, ¿no? que, que bueno, me pasó en esa época, ¿no? Ah, bien, ingeniero, sí, me imagino, de hecho, cuando yo inicié, me imaginé que iba a recolectar minerales y me parecían muy bonitos, pero no, creo que era otra carrera. Bien, ingeniero, y cuénteme, Claro. pero ¿y su primera experiencia en mina, cómo fue su primera experiencia en minería? Mi primera experiencia fue cuando en sexto ciclo, si no me equivoco, eh, eh, programaron una visita técnica a la mina Atacocha, ¿no? La mina Atacocha es una mina que está en Cerro de Pasco, una mina subterránea, que si no me equivoco debe estar a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y hace un frío, pero tremendo. El Cerro de Pasco, bueno, los que han tenido la oportunidad de ir, hace un frío, pero que te duelen hasta los huesos, ¿no? Entonces, esa fue la primera vez que yo subí a la altura, ¿no? Y me chocó tremendamente, me comenzó a dar soroche, que es el dolor de cabeza. Y recuerdo que llegamos a las 3 de la madrugada al Cerro de Pasco. Nos fuimos en bus, ¿no? Habremos sido como 30 alumnos, ¿no? Llegamos como a las 3 de la madrugada y encima nos hicieron bajar en la pista, ¿no? Bajamos en la pista y tuvimos que caminar como 500 metros, creo, para llegar recién a entrar a la mina. Y imagínense toda la helada que hacía en la madrugada, ¿no? En la altura, y en Cerro de Pasco, imagínense, me dolían hasta los huesos, ¿no? Y estaba encima con 3 medias que me había puesto, ¿no? Había llevado como 3 medias, como 3 casacas, y igual sentía frío, ¿no? Y más el soroche que me agitaba, caminaba lento, y no podía respirar bien. Entonces, esa fue la primera experiencia en la altura en general, ¿no? Y en el frío, porque yo, como te digo, Yamira, yo era de Lima a la norte, costa norte, ¿no? Nunca había ido a la altura. Y bueno, fue muy, muy emocionante porque fue la primera vez que ingresaba a una mina subterránea, ¿no? Una mina subterránea es muy, en realidad, muy emocionante, porque están todos los equipos dentro, son túneles, parece un laberinto, ¿no? La oscuridad, estar con tu linterna, esa emoción que sientes cuando estás con tu linterna y ves en la oscuridad y ves y no sabes lo que hay, no sabes lo que sigue, y tu linterna la enfocas para visualizar lo que te interesa. Entonces, es una experiencia única, ¿no? Que no se ve normalmente en la vida cotidiana, ¿no? Y bueno, esa fue la primera experiencia que tuve, ¿no? Claro, ingeniero, usted ya que pasó por el tema de su primera experiencia en minería, bueno, y ahora está en Gran Minería, cuénteme, o bueno, quizá como recomendación, ¿cuál cree usted que debe ser el perfil profesional de un ingeniero de minas, ¿no? En este caso, a nuestro público, ¿no? Egresados, bachilleres o estudiantes de la carrera de Ingeniería de Minas. Claro.
Bueno, el perfil que debe tener un ingeniero de minas. En realidad la ingeniería de minas es muy, muy amplia, ¿no? No necesariamente la ingeniería de minas son las personas que trabajan en una mina subterránea o trabajan en una mina a tajo abierto, ¿no? Hay muchos ingenieros de minas que se dedican, por ejemplo, a la consultoría, ¿no? A la investigación. Hay muchos ingenieros de minas que se enfocan a la parte ambiental, ¿no? Ingresan a la parte ambiental, a la parte de seguridad, o algunos se meten al rubro de la maquinaria pesada, ¿no? Trabajan, por ejemplo, en empresas proveedoras de equipos. Entonces, es muy amplia, ¿no? Bastante amplia. Pero si te refieres a, mira, a lo que es una mina, en realidad una mina subterránea, una mina a tajo abierto, trabajar en una operación, en realidad un ingeniero de minas tiene que estar presto al cambio siempre, a los desafíos que te da la vida, ¿no? En realidad la carrera de minería no es una carrera fácil, es una carrera que tiene muchos sacrificios, como todo en la vida en realidad, pero que te enseña a ser fuerte en la vida, ¿no? Eh, Hay muchos desafíos como la altura, el frío, la soledad, ¿no? La soledad es algo que al inicio tienes que aprender a dominarla, ¿no? Porque a veces uno está siempre cerca de su familia, te acostumbras, ¿no? Al calor de la familia, del papá, de la mamá, ¿no? De los hermanos. Y cuando trabajas en minería ya te dan un régimen, ¿no? De trabajo. Si empiezas en una gran mina, en gran minería, que son las grandes empresas, a buena hora. Si no es así, entonces poco a poco tienes que ir creciendo y a veces te dan régimen, algunos régimen que son muchos días en operación, ¿no? 14 días, por ejemplo, en mina, 7 días de descanso, o 20 días en mina, 10 de descanso. En realidad esto ha mejorado mucho porque, bueno, algunos ingenieros ya mayores, veteranos, me comentaban que la minería antes era estar 3 meses encerrado, 4 meses encerrado, y salías un mes nomás o 15 días, ¿no? Pero esto ya cambió, ¿no? Con los derechos de los trabajadores que se ha ido desarrollando poco a poco. Ya ahora el régimen que yo he visto máximo es de 2-1, ¿no? 2 por 1, o sea, 20 por 10, 14 por 7. Y bueno, en las grandes empresas ya ahora han tomado el régimen de 1 por 1, ¿no? Están 10 por 10, 7 por 7. Entonces, la idea es que como ingeniero, primero que lo que se tiene que saber es que van a haber muchos sacrificios que vas a tener que hacer al inicio. Poco a poco uno va creciendo, ¿no? Uno poco a poco va desenvolviéndose, desempeñándose mejor, vas postulando a diferentes empresas, y la idea es no perder la esperanza nunca, ¿no? Siempre postular, postular, y alguna empresa te dará la oportunidad, ¿no? Y otro punto muy importante, Yamira, es el lado técnico. Hay que aprovechar mucho la universidad, ¿no? No es ir a la universidad para hacer vida social, para hacer otras cosas que no sea estudiar, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando salgas de la universidad, tú te vas a desenvolver en la empresa que trabajes según los conocimientos que tú has adquirido en la universidad, ¿no? Eso es importante. Así es, ingeniero. Y bueno, ahora por la coyuntura actual, se da que la verdad la oportunidad laboral es muy, muy baja. ¿Qué recomiendan los chicos, ¿no? En sus casas? Yo creo que lo mejor sería prepararse o estar preparándonos, ¿no? Hasta que llegue el trabajo. Pero, ¿qué cursos, software usted recomendaría para tener pues un CV atractivo? Bueno, en realidad los cursos que uno elige, no solamente debes de pensar en llenar tu currículum, que hay muchas personas que es su enfoque, ¿no? Su enfoque principal es que en tu currículum salga especialista en tal cosa, o que salga, no sé, magíster en tal cosa. Entonces,
ese no puede ser tu primer objetivo. ¿Por qué? Porque si tú estudias algo que no te gusta, que no te apasiona, entonces no le vas a dar la importancia que necesitas para poder aprender verdaderamente esa materia, ¿no? Eso es clave, porque si es que tú haces lo contrario, que es lo que les estoy recomendando, estudiar algo que te apasiona, algo que te gusta, algo que te llama la atención, ¿no? Algo que tú te vas a dar cuenta cuando ya ingreses al mundo laboral. ¿Ya? Y eso es clave. ¿Por qué? Porque uno a veces tiene una impresión de las especialidades que tiene la ingeniería de minas errónea cuando estás en la universidad. ¿Por qué? Porque uno dice, ay, sí, yo quiero dedicarme a planeamiento, a planificación, me encanta planificación, ¿no? Vas a la mina y te aburre planificación, te aburre el área de planeamiento, ¿no? O tú dices, no, yo quiero ser de perforación y voladura, sí o sí quiero ser de perforación y voladura. Vas a la mina y ves que lo de voladura te aburre, no, no quiero hacer esto, que no sé, no me llama, o me gusta más planeamiento. Pero tú decías que en la universidad te gustaba voladura. No, pero yo me gusta planeamiento. Entonces, ¿qué pasó? Que de repente en la universidad te gustaba voladura y te pusiste a especializarte todo en voladura y al final cuando llega la hora de ir a la mina y no te gusta voladura. Entonces imagínate toda la inversión que realizaste, ¿no? En pagarte un curso, en pagarte una especialización en voladura y al final no te gustaba. Entonces, muchos recursos que ustedes pueden llevar. Depende depende lo que te guste, la especialidad que te guste. Según ya tú trabajando en una operación, ¿no? En una mina, ya viendo a qué especialidad te quieras ir, ¿no? Dónde te quieras especializar. Entonces, sí, ¿quieres decir algo, ya mira? Sí, la verdad que Hablo me mucho, gustaría creo. preguntarle muchas cosas. Primeramente, bueno, yo pensaba, ¿no? Como se dice, que la experiencia la voy a ganar una vez que esté trabajando en mina. Yo Claro, creí que todos, bueno, ¿no? Como curso base deberíamos tener un curso de seguridad, pero claro. bueno, no sé qué tan, como me dice, qué tan importante Sí, hay pueda en ser. realidad, hay en realidad cursos que todo ingeniero debe de saber, ¿no? Así estés en cualquier especialidad. Por ejemplo, esos cursos que tú dices, por ejemplo, seguridad. Cualquier ingeniero de cualquier especialidad debe saber de seguridad. Ese es un curso interesante. Después, las herramientas de mejora continua, Lean Six Sigma, ¿no? Es importante que un ingeniero sepa las herramientas estadísticas que nos da el Lean Six Sigma para mejorar procesos. Ese es un bonito curso también. Yo lo he llevado, por eso es que les recomiendo. Otro curso, por ejemplo, que está en la actualidad sonando mucho es el tema de programación, ¿no? Si es que a algunos les gusta programación. En realidad, personalmente, a mí no me gusta mucho la programación. Eh, lo entiendo, en la universidad lo he llevado, lo he entendido, sé más o menos cuál es el manejo, los algoritmos que se tienen, pero no es algo que me apasiona. Entonces, por ejemplo, yo meterme a estudiar Python, a estudiar, no sé, C++ que se utilizaba antes, en algún momento lo he hecho, pero no me gusta. Entonces, también depende de cada uno, ¿no? Pero hay cursos generales, ¿no? Como seguridad, Lean Six Sigma. Creo que a ti no te gusta tampoco. Ingeniero, pero ¿qué pasa en el caso, no? Y se me han presentado varios casos, que hay convocatoria laboral y te piden cursos de lenguaje de programación. ¿Qué colocar en este caso? Claro. Eh, bueno, actualmente a los nuevos ingenieros que salen egresados les piden que sepan lenguajes de programación, ¿no?
no creo que te exijan que seas un especialista en Python o un especialista en C++, ¿no? Pero eso también es importante, Yamira, observar qué piden las empresas, ¿no? Si tú ves que en la mayoría de empresas también están pidiendo Python, entonces también uno tiene que ser inteligente, ¿no? Entonces, por más que no te guste, de repente puedes hacer el esfuerzo de aprenderlo, porque sabes que cuando estés en el rubro ya de repente tú no vas a ser el programador, pero ya lo vas a entender. Por ejemplo, yo cuando estaba en la universidad llevé MS, el Microsoft Project, que era lo que se pedía en ese momento, hace unos 8 años, el Microsoft Project y el S10 de costos y presupuestos, que son dos software que se utilizan para costos y presupuestos. Y es lo que mucho pedían, ¿no? En las empresas. Entonces, no era que yo, que estaba súper interesado en aprender eso, pero yo sabía que eso estaban pidiendo las empresas, y cuando lo llevé, al final me gustó, ¿eh? Eso es algo que ocurre también, ¿no? Ay, qué bien, ingeniero. Sí, bueno, personalmente me ha pasado, ¿no? Si en una empresa no es Python, es SQL, si no es SQL, Power BI. Claro. Bien. Por otro lado, ingeniero, me gustaría saludar a las personas que nos están acompañando. Tenemos a la Mira. señora Rosa, el señor Armando, me imagino que están haciéndole barra, pero nos gustaría también que nos puedan ver, ¿no? Por Facebook, porque estamos transmitiendo en vivo por Facebook y por ahí quizá puedan hacer alguna pregunta o comentario adicional que deseen dejarlo a usted, ingeniero. Ah, perfecto. Bien, Gracias. sí, muchos saludos para ellos. Continuando con la entrevista, ingeniero, ¿me puede comentar, usted como varón, cómo ve el rol de la mujer en la minería? El rol de la mujer en minería. En realidad, bueno, yo hace unos 2, 3 años llevé una especialización en la Universidad de Chile. Fue presencial, ¿no? Yo quería que sea presencial porque quería conocer otra realidad, ¿no? Otro país, quería viajar al extranjero y quería ver cómo se hacían las cosas en otro país, ¿no? Y Chile en realidad es un país minero, un país muy referente también en minería en todo el mundo, ¿no? Entonces yo me di cuenta una cosa importante que los chilenos aplicaban en sus operaciones mineras. Era que, si no me equivoco, el 30% del personal que tenían las operaciones mineras tenía que ser sí o sí mujer. Sí o sí tenía que ser mujer. Entonces, si por ejemplo se presentaban, no sé, 20 ingenieros para un puesto y ellos tenían, no sé, tres puestos, entonces una persona sí o sí tenía que ser mujer y los otros dos podrían ser hombres, ¿no? O podrían ser 2 mujeres y un hombre o las 3 mujeres, ¿no? Pero mínimo tenía que haber el 30% de mujeres. Entonces, tú ves, por ejemplo, las operaciones en Chile y hay operadores de camión, operadoras de perforación que son mujeres, ¿no? Que son mujeres y algo importante que se destaca mucho de la mujer, que tienen muy buenas habilidades, ¿no? Son muy responsables con su trabajo, puntuales, ¿no? Siempre llegan temprano, eh, son muy comunicativas, ¿no? Yo he trabajado con muchos operadores, creo que tu audio está... Ahí está. He trabajado con muchas operadoras que son mujeres, operadoras de motoniveladora, he tenido la oportunidad de conocer operadoras de camión, bueno, ingenieras, ni qué decir, ¿no? Cada vez hay mucho más ingenieras de minas. Pero me ha pasado eso, que son muy comunicativas, ¿no? Si observan algo en la operación, lo reportan, no se quedan calladas, ¿no? Eso ocurre mucho. Y en realidad siempre es bueno tener eh, hombres y mujeres, ¿no? Muchos tienen diferentes habilidades y hay que dar oportunidad a todos. En realidad todos podemos hacer los trabajos de igual forma y así. Bueno, es una pequeña experiencia que te quería comentar, ¿no?
Claro, sí, me imagino. Y el sexto sentido que nunca nos falla. Me imagino que andan prediciendo todo en la minería. Qué Sí. interesante, ingeniero. Bien. Y coménteme, ¿cuál fue su mayor desafío ahora que está en Gran Minería? Mi mayor desafío en gran minería. Bueno, como en toda empresa es aprender las buenas prácticas, ¿no? En gran minería ya como que ya no tanto se descubre la pólvora como se dice, ¿no? Ya hay muchos avances tecnológicos, muchos avances en general en los procesos que se realizan, hay mucha tecnología. Entonces, lo primero que tuve que hacer era aprender eh, todo eso que no se tenía en mi anterior empresa, porque la anterior empresa que yo estuve era una empresa que era muy limitada obviamente, en la inversión que realizaba, en todo aspecto, ¿no? En tecnología, en digitalizar sus equipos, en los procesos, ¿no? Eran muy limitados los recursos, entonces habían cosas que nosotros teníamos que mejorar, ¿no? De una u otra forma, tratando de experimentar cosas o investigar, ¿no? En gran minería ya, como te digo, hay mucha tecnología, hay muchos profesionales que son muy buenos también, pero el gran desafío también es que hay mucho más gente, ¿no? En una guardia, en una operación de gran minería, tú puedes encontrar cientos, 200 personas, ¿no? Y de esas 200 personas, solamente hablando de operadores, ¿eh? Pueden haber 130 operadores de camión, 30 operadores de pala, 20 operadores de perforador. Entonces hay mucha gente. Entonces, gestionar a tanta gente y, y poder resolver a veces las dudas o problemas que tienen esas personas, esos operadores, es más complicado, ¿no? A que tú lo hagas con 20 personas, como lo hacía en una anterior empresa que estuve, ¿no? Entonces, gestionar las personas, gestionar los equipos, es uno de los grandes desafíos que hay en una empresa de gran minería, ¿no? Wow, sí, imagino. Y cuando usted me menciona que hay demasiada gente, digo, habrá cupo para nosotros. Bueno, Claro, siempre hay trabajo bien. para todos, ¿no? Sí. Y coménteme algo que en realidad me intriga. ¿Cómo es el día a día de un minero? ¿Cómo es su rutina, su vida diaria? ¿Cuál es la vida de un minero desde que despierta, ¿no? Hasta que termina su labor? Bueno, lo primero es levantarte muy temprano, ¿no? Hay minas que te levantas a las 4 de la mañana, ¿no? Eh, Tienes que ser muy ordenado, ¿no? Tienes que definir tus tiempos. ¿Por qué? Porque no puedes llegar tarde ni a desayunar, ni a la movilidad que te lleva la operación minera, ¿no? Porque siempre las operaciones están a un tiempo de los campamentos, ¿no? No están, bueno, en algunas oportunidades me ha logrado trabajar en una mina que te ibas caminando a la operación, pero la mayoría están a un tiempo, puede ser media hora, 40 minutos. Entonces, tienes que ser ordenado, disciplinado, eh, y bueno, es el inicio del día a día de un minero, ¿no? Luego, ya cuando estás en la operación, ya viene la atención del trabajo, dependiendo del área en la que estás también, ¿no? Dentro de la operación tienes que cumplir todos los lineamientos de seguridad, todas las políticas de la empresa, ¿no? No puedes ir, por ejemplo, con aliento alcohólico, ¿no? Porque siempre te toman alcotés para ingresar a una operación minera. Eh, Son reglas, por ejemplo, que se dan, ¿no? Por ejemplo, ¿qué más? Ver el tema de la seguridad,
Y bueno, adecuarte a que el régimen de una operación es un trabajo de 12 horas mayormente en todas las operaciones, ¿no? Entonces, si estás acostumbrado, por ejemplo, en otra empresa a trabajar 8 horas y te parece súper pesado, entonces en una mina tienes que trabajar 12 horas, ¿no? Es algo también que te acostumbras porque siempre estás pensando en que ya vas a salir de días libres en algún momento y vas a poder gozar con tu familia, vas a poder gozar con tus amigos. Entonces, eso es algo inspirador para que tú puedas hacer bien tu trabajo, ¿no? Como que es una esperanza que tienes del día a día, que en algún momento vas a salir de días libres, ¿no? Pero cuando estás en los días de guardia, tienes que hacer tu trabajo todo el día, descansar temprano, al llegar a tu casa, a tu campamento, tienes que descansar temprano. Entonces, en general, ese es el día a día, ¿no? De un minero. Ujú. Entiendo, ingeniero. ¿Y le ha tocado el caso de que quería salir de días? No te escucho, creo que tu audio está... Se ha apagado tu audio, creo. Ya mira. Sí, le decía si le ha pasado que ahora en tiempo de pandemia usted quería salir de días libres y le ampliaron el régimen. Claro, también ocurre, pues, ¿no? En realidad, depende también del líder que tengas en tu área, ¿no? Por ejemplo, hay líderes que, que están acostumbrados a hacer eso, lo cual no es mi política, de hacer quedar mal días a sus ingenieros, asistentes, ¿no? Pero mi política es que solamente cuando es necesario hacerlo, entonces se hace, ¿no? Pero cuando se tiene que respetar los días libres de un ingeniero, de un operador, se tiene que respetar porque uno no solamente tiene que ser bueno en el trabajo, sino también tiene que ser bueno en su vida personal, para que uno sea completo, ¿no? Tienes que acompañar tanto tu vida personal como tu vida profesional. Ambas tienes que desarrollarlo de forma correcta, ¿no? Entonces, y además cuando un trabajador se queda más tiempo o más días de lo que está estimado, ya no rinde igual, ya no tiene la misma eficiencia ese trabajador, ¿no? Ya el estrés es mayor, entonces a veces no tiene mucho sentido esa mala práctica que algunos ingenieros utilizan, ¿no? Algunos líderes. Pero sí me ha tocado en algunas oportunidades y también depende de cada uno, ¿no? De hacer un pequeño esfuerzo adicional, ¿no? Si es que la operación lo requiere, ¿no? Así es, ingeniero. Claro, claro que sí. Siempre, pues dando lo mejor, ¿no? De cada uno cuando uno esté Claro, trabajando. Bien, y así es. ingeniero. De todas formas, recordarles a todos que estamos en la hora minera junto con el ingeniero Abraham. Y si van a querer dejar sus preguntas, pues pueden entrar a Facebook y en los comentarios pueden hacer las preguntas para que pueda responder el ingeniero. Bien, continuando, ingeniero, ¿cómo ve usted la minería en la actualidad y en un futuro? Bueno, yo actualmente veo una minería con mucho desarrollo tecnológico, ¿no? Eh, una minería mucho más responsable con su entorno social, con el entorno ambiental, ¿no? Y muy preocupada en realidad en mejorar su productividad, ¿no? De forma con las nuevas herramientas que existen, ¿no? Que es, por ejemplo, la tecnología. Entonces, y te hablo no solamente de la gran minería, que es la minería de Tajo Abierto, sino también te estoy hablando de la minería subterránea. Hay muchos desarrollos tecnológicos en minería subterránea que en Perú actualmente no lo estamos aplicando, ¿no? Por ejemplo, en Australia ya están aplicando nuevos desarrollos, tienen equipos eléctricos, equipos a batería, ¿no? Equipos autónomos, automáticos, de perforación, de transporte mineral. Entonces, ya
ya son minas que simplemente uno desde una sala de control administra toda la mina, ¿no? Actualmente, por ejemplo, yo estoy trabajando desde Arequipa, estoy administrando la mina, ¿no? No necesito irme hasta la operación para poder ver, gestionar la flota de camiones, gestionar la flota de palas, ¿no? Desde Arequipa puedo gestionar con un sistema de gestión de flota, que es el sistema de despacho. Entonces, muchas operaciones en otros lados del mundo hacen eso, ¿no? De forma remota, desde una sala de control, ya pueden gestionar todos los equipos que están dentro de la operación. Entonces, es una mina muy inteligente y, y que nuestro país ya está absorbiendo esa tecnología, ¿no? Tenemos proyectos, por ejemplo, como Quellaveco, que ya es una mina que ha importado mucha tecnología de otros países, como los camiones autónomos, ¿no? Son camiones que no hay ningún operador dentro de ese equipo. Automáticamente se trasladan por toda la mina. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el enfoque que le doy y otro es el que yo pienso que tenemos que mejorar, es que tenemos que apostar por la tecnología, ¿no? No tener miedo, no tener miedo a invertir. Y eso va para las grandes gerencias, los grandes directores, dueños de operaciones que no tienen que tener miedo a invertir, porque ya son tecnologías que son aplicadas y comprobadas en otros países, como Australia, como Chile, como Canadá, como Estados Unidos. Ya se utiliza esa tecnología. No es que estamos descubriendo recién esa tecnología, ya existe. Entonces, no tengamos temor de importarla y de aplicarla en nuestras operaciones. Claro, claro que sí, aunque bueno, quizá el miedo, ¿no? De que la mano de obra pues sea menor al momento de automatizar todo, pero bueno, creo que siempre va a haber, o hay la necesidad de que siempre estén las personas detrás de esta autonomía. Ingeniero, y hablando al respecto, ¿no? Del campo laboral, en estos tiempos de pandemia que se ha visto tan afectado, ¿cómo ve usted la demanda laboral de los jóvenes de ingeniería de minas, ¿no? En especial los egresados o que egresaron y aún no consiguen su primer trabajo, empleo? En realidad, quisiera volver un poco a tu comentario del anterior. Ese comentario que has hecho es muy, muy importante, ¿no? Porque hasta yo mismo pienso similar, ¿no? A lo que has comentado. Pero hay un punto que es clave, que esas operaciones que tienen mucha tecnología, que tienen equipos autónomos, si bien tienen menor cantidad de operadores, pero esa cantidad de operadores menor se compensa con la cantidad de técnicos que se dedican al mantenimiento de estos equipos informáticos, de estos equipos digitales. Hay un área que ya, un área adicional que se ha implementado, que es el área de tecnología minera, ¿no? Que son técnicos u operadores que se han especializado ya y los han capacitado para que se dediquen a controlar, ¿no? A controlar estos equipos autónomos y hacerles mantenimiento también a estos sensores, a los GPS, a todo lo que tienen estos equipos autónomos, ¿no? Entonces, es una compensación que se realiza ahí, ¿no? Y yo creo que va a ser la tendencia, ¿no? Que, que la gente ya no se enfoque tanto en ser un operador, sino que se enfoque ahora en ser un personal que tenga formación tecnológica, ¿no? Que tenga formación en equipos electrónicos, informáticos, y ya va a ir la tendencia ahí, porque imagínate, ahora todo está digitalizado, ¿no? Tenemos los celulares, hasta relojes que son como celulares que puedes contestar tus llamadas, ¿no? Entonces ahí como que hay una compensación, pero todavía nuestro país está ahí, ¿no? Está ahí luchando con la tecnología, ¿no? Pero es una tendencia, porque si nosotros no la importamos, no aplicamos esa tecnología, vamos a compararnos con una minería de primer mundo que ya se desarrolla en otros países, ¿no? Con la segunda pregunta que me has hecho
las oportunidades laborales, en realidad estamos actualmente viviendo una época difícil, ¿no? Por el tema de la pandemia y bueno, ahora con el tema de la coyuntura política, ¿no? Pero, y en realidad es algo que a ustedes, las nuevas generaciones, les ha tocado vivir, porque en mis épocas no era así, ¿no? En mis épocas había muchas más oportunidades laborales. Actualmente, bueno, han habido muchos despidos de profesionales jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque los profesionales que ya están años, por ejemplo, en una empresa, ya es más complicado despedirlos, ¿no? Tienen familia, a veces, ¿no? Aunque muchos jóvenes también tienen a veces una familia que dependen de ellos, pero no es la mayoría, ¿no? Son muy pocos. Pero en el tema de por qué el despido es a los más jóvenes, es por eso, ¿no? Porque los mayores ya tienen, algunos tienen familia, tienen hijos, o tienen, ya son estables a veces en una empresa, ¿no? Tienen más de 5 años, ya los hace estable, ya no se puede despedir a esas personas, tienen contrato ya indeterminado. Entonces, siempre, como se dice, siempre por el pie que cojea más, ¿no? Que es en realidad los profesionales más jóvenes, ¿no? Que son los practicantes, los ingenieros en entrenamiento. Y es ahí donde algunas empresas han puesto toda su fuerza para hacer los despidos, ¿no? Entonces, lo que yo les recomiendo es tener paciencia, no perder la esperanza, seguir postulando a la mayoría de empresas que puedan. Aprovechar, como tú dices, en llevar de repente algún curso, ¿no? Algún diplomado. Hay muchas cosas que se pueden hacer en el tiempo libre, ¿no? O trabajar de repente en algunas empresas consultoras de ingeniería, ¿no? O investigar, de repente ir a ¿por qué no regresar a tu universidad, apoyar a los profesores, a los docentes, ¿no? A veces hay pequeñas prácticas ahí en los laboratorios de las universidades. Entonces hay que buscarla, ¿no? Hay que buscarla y no perder la esperanza. Bien, ingeniero, hemos llegado al final de la ronda de preguntas, pero tenemos una pregunta en Facebook. A ver, se la voy a mostrar. Juan Gustavo Riquelme. Así es. Ingeniero, en su experiencia, ¿dónde se le presentaron mayores retos en minería? ¿Fue en minería subterránea o a tajo abierto? Uy, uy, uy. Ahí entramos a la carne del asunto. En realidad, yo creo que en minería subterránea, según mi experiencia, pero yo podría orientarlo a los retos en lo que es la adaptación de una persona, de un profesional en general a las condiciones que te da una operación, ¿no? En minería subterránea muchas veces las condiciones son más complicadas, ¿no? Y bueno, para mi mala suerte, yo he tenido que trabajar en minas subterráneas que no eran tan mecanizadas, ¿no? Por ejemplo, Julcani era convencional, eran tajos pequeñitos, ¿no? Que con la justa yo tenía que agacharme para ingresar, ¿no? A esos túneles, a esas labores. El frío, ¿no? Las minas subterráneas, muchas están en bastante altura. El frío que ocurre también en el clima que están en la serranía, ¿no? Entonces ahí hubieron muchos retos, pero en la parte de adaptación, ¿no? Al final me llegué a adaptar con los meses, ¿no? Y, y algo que sí no compartí mucho de la minería subterránea era que, al menos en las operaciones que yo estuve, era que algunas minas no enfocaban mucho sus energías, como se podría decir, en la mejora de los procesos, ¿no? En la mejora de la productividad, en la mejora de la tecnología,
sino más enfocaban sus energías en sacar, ¿no? Sacar mineral, tienes que sacar mineral hoy día, cumplir sí o sí, hay que arrear a la gente, ¿no? Hay un poco el trato a veces un poco áspero de supervisor a trabajador, lo cual yo no compartía mucho, pero ahora en algunas minas subterráneas ya ha cambiado eso, ¿no? Hay algunas que no, porque en la antigua minería pasaba eso, ¿no? Era el trabajo al miedo, ¿no? El supervisor trabajar al miedo a los trabajadores para que cumplan. Ahora sabemos que con, con los conocimientos que hay en liderazgo de un supervisor y todo ello, el trabajo al miedo no da buenos resultados, ¿no? Entonces, la minería a tajo abierto, esa es un poco la diferencia que tiene, ¿no? Como que hay mejores condiciones en la operación, ¿no? Todo el cielo está abierto, no hay condiciones tan complicadas como la subterránea. Entonces el enfoque es diferente, ya se enfocan en la tecnología, se enfocan en la productividad de los equipos, se enfocan en el buen trato, en el liderazgo que debe tener el supervisor con los trabajadores. Entonces, ahí es un poco la gran diferencia que a veces hay, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que hayan minas subterráneas que ya cambió toda la imagen de ese trato y de ese enfoque en la productividad, ¿no? Hay muchas minas, por ejemplo, Cerro Lindo, yo pondría como ejemplo, ¿no? Es una mina muy, muy, muy buena. En Cerrepajo también, en Volcan, por ejemplo, hay minas muy buenas, ¿no? Entonces, y como también hay en Tajo Abierto minas a la antigua, ¿no? También hay en Tajo Abierto muchas minas que no son tan buenos ejemplos, ¿no? Pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, uno también siempre tiene que ver diferentes realidades, ¿no? Y sacar sus propias conclusiones, ¿no? Sacar conclusiones y a veces es como que tú ves algo que no te gusta y aprendes a no hacerlo, ¿no? Eso también es bueno, a que nunca lo veas y no sepas cómo es esto y no sepas cómo mejorarlo, ¿no? Ay, ingeniero, muchas gracias por su respuesta. Tenemos otra pregunta de David. David le pregunta, ingeniero, ¿qué espera una empresa minera de un practicante? Bien. Bueno, las empresas mineras, según lo que yo he visto, tienen 3 propósitos, ¿no? El primer propósito es desarrollar, obviamente, nuevos profesionales, para que puedan ser parte de su equipo de supervisión, ¿no? Su equipo de ingenieros más adelante, cuando ya lo formen. Yo creo que ese es un punto clave. Un segundo punto es el apoyo que muchas veces, la asistencia que necesitan los ingenieros, los supervisores, las jefaturas, en diferentes trabajos, ¿no? Que el practicante bien puede hacer un trabajo excelente ahí, ¿no? Tratar de ayudar, ver qué puntos claves existen para poder mejorarlos, ¿no? Y ese justamente es el tercer punto también, en que puedan aplicar los nuevos conocimientos que han aprendido en la universidad y puedan enfocarse a la mejora de los procesos. Por eso que muchas empresas a los practicantes les piden que hagan un proyecto de mejora. Entonces les dicen ya, 3 meses vas a practicar y dentro de los 3 meses quiero que hagas un proyecto de mejora, ¿no? Y al final de las prácticas, a todos los practicantes les hacen exponer sus proyectos de mejora, ¿no? Y a veces se interesan en alguno de ellos y se pueden aplicar, ¿no? Porque imagínate, a veces los ingenieros, los jefes están haciendo el día a día, están en otras cosas y no se enfocan en lo que se está haciendo mal en la operación, ¿no? En cambio, el practicante ahí va con todo el punche, con todas las ganas de mejorar los procesos o de darse cuenta que están haciendo mal y pueden hacer un buen proyecto, ¿no?
Entonces yo creo que esos son unos puntos que veo que se... Ingeniero, es decir que depende de este proyecto, la verdad que no es la primera vez que lo escucho. Depende del proyecto que uno pueda conseguir la estabilidad en una empresa. Sí y no. Hay algunas empresas que forman practicantes para que puedan ejercer un puesto de ingeniero, por ejemplo, ingeniero en entrenamiento, ¿no? Que es el puesto que continúa, que sigue el practicante, que se dice el trainee, ¿no? Pero hay empresas que no. Hay empresas que forman practicantes y después de los 3 meses le dicen chau, chau, así tú hagas el mejor proyecto del mundo. Pero igual siempre uno tiene que hacer lo mejor que pueda, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien de repente en esos 3 meses puede que no continúes, ¿no? ¿Qué es lo que me pasó a mí en realidad cuando yo practiqué en octavo ciclo? Y aparte también que cuando practicas en octavo ciclo tienes que seguir estudiando, pues, ¿no? Entonces no puedes quedarte en la empresa. Pero igual uno tiene que hacer lo mejor, pues, ¿no? Para que, obviamente, siempre los ingenieros, los gerentes te van a ver, ¿no? Y van a ver y en algún momento, si es que hay un cupo libre, una vacante, te pueden llamar, ¿no? Entonces eso también es importante. Bien, ingeniero. Agradecerle las preguntas, las respuestas a las preguntas de Juan y David. Vamos a pasar ahora a algo un poco más relajado. La verdad estuvo muy interesante porque no necesariamente estamos conociendo cosas técnicas, ¿no? Sino nuestro podcast justamente se trata de conocer más a nuestros profesionales. Y en especial a usted, ingeniero Bran, que pronto lo tenemos como capacitador en GeoAcademy. Me gustaría hacer con usted un pequeño reto de 60 segundos. ¿Le gustaría? Preguntas rápidas. Sí, en realidad son preguntas rápidas que, claro, las respuestas son obviamente rápidas, así es que no vale pensar. Tenemos testigos en la sala que no lo van a dejar mentir. Y A ver, bueno, vamos. en tal caso Lo que empezamos salga. así. Así es, ingeniero. Dígame, ¿usted a qué se dedicaría si no fuera ingeniero de minas? Bueno, siempre quise ser policía. Bien. ¿Algún sueño por cumplir? Tener mi familia algún día. ¿Cómo se define a partir de todas las experiencias personales que ha vivido? ¿Cómo me defino? ¿Sí? ¿Cómo se define a partir de todas las experiencias vividas? Como perseverante. Genial. Cuénteme, si usted fuera emprendedor, ¿cuál sería su emprendimiento ideal y cómo lo abordaría? Mi emprendimiento. Me gustaría hacer un emprendimiento social. Ayudar a los más necesitados, ¿no? Ay, genial, interesante. Ingeniero, descríbase en una palabra. En una sola palabra. Uy, esa está difícil, ¿eh? No la piense mucho. Uy, ahí sí me agarraste. Ok. Tantas palabras. Tenemos testigos en la sala. ¿Tienen testigos? Ya, entonces. Emprendedor podría ser. Bien. ¿Cuál es su mayor defecto? Mi mayor defecto. Esa es una pregunta que justamente lo conversaba mucho con mi enamorada y siempre me decía, tú nunca dices tus defectos, me decía, eso está muy mal. Ese es tu gran defecto, me decía, que no sabes reconocer tus defectos. Y lo está Yo reconociendo en creo realidad. que ese es mi gran defecto, ¿no? Genial. Pero sí, internamente sé que tengo muchas cosas por mejorar, ¿no?
Claro, así Creo es. que creo que mi gran defecto es... a ver, ¿qué puede ser? Que a veces soy un poco intolerante. Sí. Ah, bien. Mire que podemos con preguntarle, ¿no? Al Vale. señor Armando, que lo conoce, me imagino mejor, es su papá. Él Creo creo que que sí va a decir todo. él diría Él me Bien, va a vender. ok. Dígame, ¿qué tipo de trabajo le resulta tedioso? ¿Qué tipo de trabajo me resulta tedioso? Creo que cocinar. Bueno, ahora he aprendido bastante en esta pandemia a cocinar algunos nuevos platos, pero a veces me resulta tedioso porque lo que no me gusta es lavar después de cocinar. Entonces ya como que, y ahora que vivo solo, peor todavía. Oh, wow, ya Sí. hay que acostumbrar. No, bien, ingeniero. ¿Y cuál es su deporte favorito? Fútbol, Ah, eso sin pensarlo. Sí. sí, creo que todos los Esa es la hombres. respuesta más rápida. Sí. ¿Y su pasatiempo favorito es? Mi pasatiempo favorito. mm, Creo que también jugar fútbol con mi familia, con mis primos, mi familia. Ay, qué bien. Ujú. Cuénteme, si usted deseara algo único y de manera inmediata, ¿qué sería? Mm, Algo único y de manera inmediata. Uy, eso es muy personal, creo. Iba a responder algo, pero puedo crear ahí Creo que le suspicacia. están poniendo nerviosos aquí. Sí, sí, ahí sí me pones en aprietos. Pero hay algo que he pensado. Esa respuesta me lo guardo para mí. Ay, ingeniero, nos va a dejar así. Usted Sí. aceptó el reto. Bien. Y cuénteme, ¿qué cambiaría en su vida? ¿Qué cambiaría en mi vida? Cambiaría, yo creo que nada, porque también he tomado muy malas decisiones, pero esas malas decisiones me han hecho aprender, ¿no? Y siempre uno aprende y trata de mejorar siempre día a día. Bien, sí, claro, es la idea. Aunque le comento que ya lo vendieron aquí, me dicen que es usted muy perfeccionista. Rosa Cornejo nos comenta eso. Bien, Ella es mi mamá, mi continúe. mamá. Ah, la señora Rosa, saludos para la señora Rosa. Claro, Sí. quien como ella lo conoce perfecto. Cuénteme, ingeniero, ¿y qué es lo que no le gusta de usted? Lo que no me gusta de mí, bueno, es una respuesta personal también, pero hay algo que sí no me gusta de mí, que está ligado a mi parte social. Quizás nos podría comentar un poco. Uy, uy. Es que es un tema personal, y ahí sí está un poco complicado Sí, se entiende, hacerlo ingeniero. de forma Claro, claro. público. Bien, ingeniero. Bueno, esta es O sea, la... no te quiero mentir, ¿ah? Porque te podría mentir y podría decirte algo que para despistar, ¿no? Pero quiero decir, o sea, la verdad es que hay algo que sí me disgusta que no lo puedo hacer público, ¿no? Se entiende, ingeniero. Claro, de todas formas, si usted me mentiría, creo que tenemos personas que lo pueden desmentir. Bien. Ahí Y están. cuéntame, ¿cuál ha sido su mayor travesura realizada en su vida? La mayor travesura. Sí, creo que muchos se van a enterar de su travesura. Ah, bueno, fue una buena travesura también y una buena experiencia que fue cuando una vez tendría 18 años por ahí, ¿no? Fui con unos amigos al club, a un club de la policía que nosotros siempre vamos.
con unos amigos de mi barrio, donde yo vivía, ¿no? Y me acuerdo que fuimos a jugar fútbol como a las 8 de la noche, por ahí. Entonces terminamos de jugar fútbol y nos pusimos a jugar el fulbazo, que se dice, pues, ¿no? Ah, ok. ¿Conoces el fulbazo, no? Lo he escuchado, ingeniero, no. Ya, entonces estuvimos en fulbazo, que es ahí tomarnos unas cervecitas, y nos hemos quedado hasta súper tarde, me acuerdo, en el club, tomando cerveza y una travesura de jóvenes, pues, ¿no? Estaba justo al costado de la piscina y no había nadie, pues, ¿no? Solamente había el bar, pues, que estaban atendiendo, ¿no? Y me acuerdo que todos los amigos que estábamos ahí, nos hemos quitado toda la ropa y nos hemos metido a la piscina así como a las 3 de la madrugada, ¿no? A las 3 de la madrugada nos metimos a la piscina. Imagínate con el friazo que hacía. Y ahí ya nos hemos divertido. Ya ni recuerdo también porque estábamos un poco con los tragos encima, ¿no? Pero sí fue una travesura muy, muy chistosa que sucedió, ¿no? Eso fue hace muchos años, así que ya Bueno, me puedo librar. Ya. me imagino que el señor Armando y la señora Rosa no se están enterando recién. No, ellos ya saben, ya. Ah, lo fueron a rescatar de la piscina. Sí, ya conocen. Ya. Bien, ingeniero, la verdad ha sido muy, muy entretenido este podcast. Tristemente llegamos al final. Ha sido un honor para nosotros tenerlo de invitado. Nos Muchas gustaría gracias. que nos deje con algún consejo o alguna recomendación a todos los jóvenes y oyentes que hemos tenido el día de hoy. Bueno, ahora sí me pongo un poco serio. Yo creo que lo primordial es que no pierdan las esperanzas, ¿no? De que si hacen las cosas bien, serán recompensados, ¿no? Vendrán buenas cosas para su vida, pero eso es algo muy importante, ¿no? Que hagan las cosas bien. Y hacer las cosas bien me refiero a que sean personas de bien, ¿no? Que tengan valores, ¿no? Que respeten a las personas, que sean humildes, que sean estudiosos, que sean íntegros, honestos, sinceros, todos los valores posibles y por haber. Siempre hay cosas por mejorar, ¿no? Siempre hay cosas por mejorar, pero la idea es identificarlos, identificar esos defectos, esas debilidades que uno tiene y mejorarlas, ¿no? Mejorarlas y así uno siempre cuando hace las cosas bien proyecta o inspira a los demás, ¿no? Y esa imagen que uno proyecta sobre los demás, las personas se dan cuenta, ¿no? Y eso ocurre en tu trabajo, en tu universidad, ocurre en todos lados. Y que lo acompañen también de la parte técnica, ¿no? La parte técnica, los conocimientos son muy importantes, que sigan estudiando. Terminar la universidad es el primer paso. No crean que ya lo lograron todo. No, es el primer paso nomás. De ahí continúa todo un mundo, ¿no? De desafíos en sus trabajos, de conocimientos. Y recuerden que siempre hay alguien siempre que sabe más que tú, ¿no? Siempre hay alguien o algo que se puede descubrir, que se puede aprender. Nunca el conocimiento no es limitado, es infinito, ¿no? Entonces, eso recomendarles para, bueno, ustedes que recién están terminando, ¿no? Y la perseverancia. Tranquilos que ya todo esto va a pasar, ya va a llegar el momento en que van a tener su oportunidad. Y cuando tengan su oportunidad, no la desperdicien. Hagan bien las cosas, ¿no? Y sus acciones van a hablar por ustedes. Cada acción que ustedes hagan va a hablar por ustedes, por el tipo de persona que son y también en la conciencia que tengan internamente. Ah, bien, ingeniero. Mire que el señor Armando nos está comentando una experiencia muy bonita. No la leas porque mi papá es... Uy, mi papá es brava.
Bien, en tal caso, ingeniero, Mejor léela primero y ahí la comentas, porque... Uy, ahí sí no bueno, te aconsejo. En público peor. bueno, de hecho, todos los que están viendo el envío, también la pueden leer, porque está en los Ah, comentarios ya. de Facebook. Entonces dale. Pero sí, comenta que usted postuló a la carrera de agronomía junto con su hermano, Ah, ocupando el primer y segundo puesto. Sí, por lo que veo, pues un gran orgullo para su papá y a la vez para su mamá. bueno, esa fue otra etapa de mi vida ya. Que fue antes de yo ingresar a la universidad, a la uni, ¿no? Pero Bien, bueno, es una historia que nos quedaríamos hasta las 10 de la noche. ingeniero. Muy ameno en realidad, pero ya estamos en el tiempo, ingeniero. Nuevamente agradecerle por el podcast, por los consejos, en realidad porque son muy personales a la vez. Ingeniero, No, usted, darle las gracias de parte de la familia de GeoAcademy por brindarnos este podcast. Y no me voy sin despedirme también del señor Armando y la señora Rosa, muy, muy amables. Ingeniero, hasta la próxima. Esperamos volverlo a tener nuevamente en un podcast. muchas gracias, muchas gracias. Bien, llegamos a la parte final. Para agradecerles a todos y a cada uno, en especial al ingeniero Abraham, por su tiempo. Y no se pierdan de nuestro próximo podcast, La Hora Minera, que trae GeoAcademy para todos ustedes. Y recuerden que si están interesados en participar en alguno de estos eventos, pues no duden en enviarnos un mensaje a nuestras redes sociales. Hasta pronto.